he titulado la prédica en esta mañana, ¿cómo lograr poder interior? ¿Cómo lograr poder interior? ¿Cómo lograr poder interior? Y ahora yo quiero colocarle este tema simplemente porque nosotros, el pueblo de Dios, tiene que ser muy analista y entender las cosas. Y acabamos de pasar unas elecciones, ¿cierto? Y la gente del mundo decía que uno ganó por su personalidad arrolladora y el otro perdió porque no tenía una personalidad arrolladora. Mis amados, en esta mañana no vamos a hablar de personalidad arrolladora, sino vamos a hablar del poder interior. Diga conmigo, poder interior. Y la idea es cómo lograr poder interior, que seamos poderosos en nuestro ser. Y vamos allí a Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Efesios 3, verso 14 al 19 dice así. Y yo quiero que por favor todos lo leamos a una sola voz. Colóquese de pie por favor ahí y vamos a leerlo ahí en la pantalla y dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Puede sentarse, mis amados. Aleluya. Ahí, sentadito, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que tu palabra sea gloriosa, que tu palabra sea maravillosa, que penetre en nuestro ser, que quite toda ceguera, toda apatía, toda opresión espiritual, que seamos liberados para poder, Dios de la gloria, vivir en ese poder interior que viene del Espíritu Santo de Dios. Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos recibir la revelación de tu palabra para que permanezca en nosotros. Amén y amén. Entonces, aquí vemos al apóstol Pablo, ¿cierto? Hablándole allí a la iglesia de los Efesios. Dice, mire, yo la paso clamando y orando por ustedes. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos, ¿cómo? Con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y la misma oración que hace Pablo es la misma oración que ustedes y yo tenemos que hacer. Clamar al Señor por nuestra iglesia, por nuestra familia, nuestra vida, nuestros hijos. Que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora yo le pregunto, ¿en cuántos de ustedes habita Cristo? Amén, dígalo, eso es por fe que creemos, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón, dice, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Cuál es el fin? Arraigado. ¿A qué se refiere arraigados? Diga conmigo, echar raíces. Dice la palabra que los hijos de Dios somos como cedros del Líbano plantados en los atrios de la casa de Dios. Pero el problema es que la mayoría en este tiempo son bonsáis, ¿cierto? Son esos árboles que le cortan las raíces con vidrios, ¿cierto? Y lo colocan en materas para llevarlos y transportarlos donde quiera. Diga conmigo, yo no soy un bonsái. Diga, yo soy un cedro del Líbano que estoy echando raíces. ¿En qué? Pues en el lugar donde Dios nos colocó, en esta casa. Pero aquí hay algo bien claro, dice, arraigados y ¿qué? Cimentados en amor.
Dios quiere que echemos raíces y seamos cimentados en el amor. ¿Cuál es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y aquí hay una revelación clara que tenemos que entender, porque en el último tiempo, dice la palabra, que vendrán lobos rapaces, se meterán entre el rebaño. ¿Para qué? Para sacar a los que están ahí entrando o caminando y no tienen fundamento. Entonces, mis amados, yo les compartía que estuvimos allí en avivamiento. Cuando vayas a Bogotá, no te pierdas la oportunidad de visitar allá un viernes, un domingo. Ahí es espectacular lo que podemos ver en esa iglesia. Es una iglesia bendecida. Alrededor de 15,000 personas van allá cada domingo. Aunque yo creo que son 2 servicios, como 30,000 personas. Eso es impactante. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? A veces nosotros nos confundimos. ¿Por qué? Porque creemos que en donde hay más gente es donde está Dios. Y donde somos poquitos, ahí no está Dios. Y entonces empezamos a comparar. ¿Sabe qué dice el argot popular y la sabiduría popular? Dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Generalmente la gente es muy manipulable y donde hay gente llega gente. Pero nosotros estamos aquí, Dios nos colocó en esta casa para echar raíces y para ser fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, mi amado, el problema no es que sea una iglesia grande. El problema tampoco es que sea mediana, ni que sea pequeña o que sea un grupo familiar. La clave son los cimientos. La clave es la doctrina, la clave es el fundamento de Dios. Hay una canción que cantábamos de la vieja guardia que dice, no importa la iglesia que vayas, si es grande, si es mega iglesia, si es pequeña, si es mediana, si es un grupo familiar, si detrás del Calvario está Jesús, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. No te confundas con la cantidad. Porque la gente es como Vicente. Donde hay gente, allá llega más y más y más. Pero dice la palabra que seamos arraigados y cimentados en el amor, ¿cierto? Que seamos cimentados en el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Eso dice la palabra, para que seamos cimentados en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuáles apóstoles? Los que tuvieron la bendición de ver personalmente a Jesús. ¿Quiénes vieron personalmente a Jesús? Pablo lo vio, el apóstol Pablo. Es más, lo vio antes de la conversión. Yo creo que ahí estaba cuando lo iban a crucificar, él estaba ahí, diciendo crucifícale. Él lo vio personalmente. Luego Jesucristo se le reveló. ¿Quiénes más lo vieron personalmente? Santiago, Pedro, Juan, Mateo. Ellos vieron personalmente a Jesús. Es decir, mis amados, los cimientos, la doctrina, esa es la doctrina de los apóstoles que ya se estableció, que ya se escribió. No hay más palabra, ya la palabra está dada. ¿Por qué les digo esto? Porque los apóstoles de este tiempo y algunos falsos que engañan a la gente salen con el cuento, se me apareció Jesús. Y luego, ya con esa presentación, empiezan a cambiar y a manipular la doctrina. No, la doctrina de los apóstoles son aquellos que vieron personalmente a Jesús. Lo vieron con sus ojos propios y escribieron la palabra. Ese es el fundamento, la base de nuestra doctrina cristiana. Tenga cuidado con algún apóstol que salga en este tiempo. Primero, ¿con qué idea salen? Se me apareció Jesús.
en un sueño, en una visión. Y me dijo, mira, ahora vamos a cambiar la doctrina, ahora vamos a hacer esto. Y generalmente son doctrinas que están fundamentadas sobre la arena. Recuerda que hay algunos que construyen su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y viene la lluvia, viene la tempestad, viene la persecución y permanecen. Pero algunos otros construyen su doctrina sobre la arena, es decir, sobre sus deseos personales, sobre sus egoísmos, ¿cierto? Sobre sus cosas personales y no solo sobre los principios de la palabra de Dios, los fundamentos de la palabra de Dios. Por eso, mis amados, tenemos que tener muy cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en el último tiempo vendrán lobos rapaces vestidos ¿de qué? De apostolitis. Yo soy el apóstol, tal cosa. Se me apareció Jesús. Allá una noche estaba en un tiempo y me dijo, ahora mira, haz esto. Y como sale con el cuento que se le apareció Jesús, muchos caen porque no comprenden la palabra. Ya la palabra ha sido dada, el testamento ha sido cerrado. Los apóstoles que vieron a Jesús escribieron la palabra y en ella la que nos basamos para que no salga por ahí algún otro y te desvíe del propósito de Dios, del plan de Dios, y te saque del camino del Señor. Dice la palabra aquí que el Espíritu de Dios habita en los hijos de Dios desde el momento que son salvos. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Pues yo quiero afirmarte algo, que en ti está el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo mora en tu vida, que el Espíritu Santo está en ti. Desde el momento que somos salvos, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Lo que significa que el poder del Espíritu Santo está en nuestra vida, ¿cierto? A nuestra disposición, a fin de que crezcamos y maduremos en el Señor. Ahora, pero ¿cómo podemos experimentar ese poder, ese Espíritu Santo y avivarlo en nosotros? La persona del Espíritu Santo. Bien, mis amados, el Espíritu Santo nos capacita para lograrlo. ¿Qué quiere decir capacitación? ¿Qué es un proceso? No es de la noche a la mañana. ¿Cuántos están en el proceso? Digan amén. Estamos en el proceso, ¿cierto?, de ser capacitados por el Espíritu Santo. Y podemos ver una gran verdad, mis amados. ¿Y cuál es esa gran verdad? Que con nuestras propias fuerzas nunca llegaremos a ser mejores personas. Yo le decía a alguien que conozco, a mi hijo, he visto que ha madurado, he visto que ha cambiado. Pero no solo es porque está en Bogotá, es por el Espíritu de Dios que está en él, que lo hace cambiar, que lo hace madurar, que lo hace crecer en el Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros debiéramos entender. ¿Y sabe qué? ¿Quién nos dice la verdad? Los que están a nuestro alrededor. ¿No es así? Nuestros hijos, nuestro cónyuge. Oye, ha cambiado, es diferente. No es el mismo. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros. Ahora, no podemos mejorar nuestra naturaleza caída mediante nuestras propias fuerzas de voluntad o las buenas intenciones. Esto no es con buenas intenciones, esto no es con fuerza de voluntad. Dice la palabra que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ahora, mis amados, la buena noticia que tenemos hoy es que Dios nunca quiso que cambiáramos por nuestras propias fuerzas. La persona en sus propias fuerzas no cambia. Siguen las mismas situaciones, de pronto mejora un poquito, pero luego cae lo mismo. Ahora, mis amados, Dios sabía que no podíamos ser mejores, por eso envió a su Espíritu Santo para vivir en nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy? Diga conmigo, en mí. En mí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y esa revelación tiene que estar clara, porque el Espíritu Santo no es una fuerza ni es una energía, sino es una persona, la persona de Dios viviendo en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Mis amados, el poder de Dios, del Espíritu Santo, nos permite superar lo que nos resulta imposible. ¿Qué cosa nos resulta imposible? Ayer hacíamos un ejemplo aquí. Preguntábamos, ¿cuántos el médico, el doctor les ha prohibido comer algo? Por ejemplo, pan.
¿Y cuántos han podido resistirse? Ahora, algo como tan trivial, tan fácil, y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos fortaleza. Ahora, mis amados, la obra del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida? El área espiritual, el área física, el área emocional, el área laboral de trabajo, ¿cierto? El área de estudio, de las relaciones personales, ¿cierto? El Espíritu Santo trabaja en todas las áreas de nuestra vida y nos ayuda a ser mejores personas delante de Dios. Ahora vamos a ver 4 puntos en esta mañana. Y a mí me gustaría que tú los escribieras y los tuvieras ahí, que oraras en un tiempo con esos 4 puntos, para que no se te olvide lo que hace la persona del Espíritu Santo en tu vida. Primero, el Espíritu Santo nos ilumina nuestra mente para entender la verdad. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender la verdad de Dios. Estos días estaba con una persona y me dijo: desde que yo me congregué allá en la iglesia, en su iglesia, y veía los ayunos, mi vida cambió. Yo antes leía la Biblia y no entendía nada, pero el estar en esos ayunos, estar allí en comunión, eso hizo que empezara a entender la palabra de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ilumina, ¿cierto?, para entender la verdad de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las enseñanzas divinas. Por ejemplo, facilito, dice la palabra que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y todavía no lo hemos entendido. Porque votamos porque el que creemos que es mejor para nosotros. ¿No es así? Con eso tan simple, no entendemos que el Espíritu Santo nos ilumina a tomar buenas decisiones. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. Y siempre la luz, por más pequeña en un cuarto oscuro, vence las tinieblas. Ahora el Espíritu Santo nos permite ver y aceptar la verdad de Dios no solo con la mente, sino con el corazón. ¿Por qué? Sí, Señor, tú eres el que quita reyes y pone reyes, pero en este caso voto yo. Usted no se me mete ahí. Eso lo hago yo a mi manera. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo no ha trabajado en esa persona, y no es porque no quiera hacerlo, es porque no se lo permitimos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en el área emocional. En estos días alguien me comentaba, le dije: ¿cómo va esa persona? ¿Cómo va ese noviazgo? Dice: no, terminaron. ¿Y eso por qué? Porque ella le dijo a él que la patrocinara, ¿cierto?, allí a hacer una sesión espiritista. Y entonces él dijo: hasta aquí, no más, porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Ahora, ¿quién le dio fuerzas a ese muchacho de decirle a esa novia no más? El Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece y que nos guía a toda verdad. Ahora, ahondando más en el tema, le preguntamos: bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo llegó a quién la invitó? Dice: no, la mamá. Es decir, mamá bruja y novia enfilándose en la brujería. Pobre matrimonio, pobre persona, imagínense cómo iba a estar. Pero el Espíritu Santo nos guía y nos muestra y nos revela. Ahora, el Espíritu Santo nos da la certeza interior que lo que leemos y escuchamos es la verdad de la palabra de Dios. Que lo que leemos y escuchamos en su palabra es la verdad de Dios. He escuchado predicaciones que dicen: no, sí, eso es muy bonito, el Génesis, pero eso es una historia, eso es una fantasía, porque la verdad es que esta tierra tiene muchos años y cada cosa le meten una excusa para no creer a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios la debemos creer como un niño cree a la palabra de un padre que no le ha sido faltón.
Cuando el padre le dice a él, el niño cree porque sabe que el padre va a responder. Mis amados, el dueño del oro y la plata, el dueño del universo, el creador, lo que nos dijo, así es. Digan los científicos lo que sea. Digan la gente de este tiempo, los filósofos. No importa lo que digan, la palabra de Dios es verdad. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo siempre nos guía hacia Jesús. Siempre apunta a Jesucristo. Su misión principal es recordarnos las enseñanzas y las palabras de Jesús. Y nos ayuda a entender cómo aplicar estas verdades y enseñanzas a nuestra vida. Por eso es importante leer y meditar la palabra de Dios y conocer la vida de Jesucristo, porque ese es nuestro modelo a seguir. Ese es nuestro modelo a seguir. Número 2, el Espíritu Santo nos da fuerzas para servir al Señor. Ayer preguntaba y me impactó, ¿cuántos tienen en su corazón ser obreros en la viña del Señor? Y me impactó porque varios levantaron la mano. ¿Por qué? Porque algunos quieren ser apóstoles, reconocidos. Pero todo se inicia siendo obrero. Ahora, mis amados, dice la palabra, que la mies es mucha, pero hay que escasez de obreros. Y el Señor nos da fuerza para servir al Señor. ¿Cierto? Nos da la fuerza interior para hacerlo. Nos da valor y valentía. Nos quita el miedo para hablarle a una persona de Dios y nos lleva a amar a las personas como Dios las ama. A entender que si no conocen al Señor y no le buscan, van a terminar en el infierno. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo nos da valor, nos da valentía, ¿cierto? Para hablar del Señor a las personas, ¿cierto? Para amar a las personas y orar por ellas para que se conviertan. Pero también nos da paciencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a servir con alegría. Incluso cuando estamos cansados o enfrentamos problemas o desánimo. El Espíritu Santo nos da paciencia. ¿Qué es la paciencia? La virtud de volver a comenzar. Por ejemplo, tú estás haciendo el arroz en la casa y de pronto por algo te distrajiste y cuando ves está quemando, ya se quemó, ya huele ahumado, ya no hay nada que hacer. Entonces dice, dame paciencia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Comenzar de nuevo. Ese cuento de sacarlo y meterle una cebolla y por allá y hacer esas maromas, eso no funciona. Ya huele ahumado. Y se lo dice uno con experiencia. Si ya está muy quemado, cámbielo y haga un arroz nuevo. Pero eso nos da la idea de entender lo que es paciencia. Es volver a comenzar aun cuando hayamos fallado. Aun cuando estemos cansados o enfrentemos problemas, el Señor nos ayuda a servir con alegría. Pero también nos da talentos especiales, nos regala los dones para servir en la iglesia, para funcionar, ¿cierto? Nos da la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros. Nos da la lengua, la interpretación de lengua, la profecía. ¿Para qué? Para que podamos servir a la iglesia y que la iglesia prospere. Eso, mis amados, es lo que ha sostenido a la iglesia hasta esta hora. El poder del Espíritu Santo a través de los dones. Porque hay poder en el Señor. Hay gracia y favor en el Señor. Y la gente, si no cree por la palabra, creerá por los milagros. Número 3, el Espíritu Santo nos da fuerza de voluntad para perseverar en lo correcto. Y esto es poderoso. ¿Por qué? Porque no dice aquí, nos da fuerza de voluntad para hacer lo correcto, sino para perseverar en lo correcto. Mis amados, la vida cristiana no es de comenzar bien. La vida cristiana es de terminar bien, de perseverar en la palabra de Dios, de mantenerse firme. Por eso el Espíritu Santo nos da fuerza de voluntad para perseverar ¿en qué? En lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Diga conmigo, la voluntad de Dios. Todo aquel que quiera hacer lo correcto tiene que buscar la voluntad de Dios para su vida. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y
perfecta. Por eso, mis amados, es importante que nosotros tengamos claro eso, que debemos perseverar. ¿Por qué? Porque como humanos hay veces que estamos arriba, hacemos todo correcto, pero hay momentos de flaqueza, que si no es por la ayuda del Espíritu Santo vamos a caer y vamos a volver atrás. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la fuerza de voluntad para perseverar en lo correcto, para llegar hasta el fin, buscando al Señor. Ahora, mis amados, y nos da fuerzas también para no rendirnos incluso cuando tenemos problemas, cuando tenemos pereza o somos tentados a pecar. Esto es clave. No hemos caído, no hemos vuelto atrás, no le hemos fallado a Dios, a la familia, a los hijos, a la casa de Dios. No es por nuestras fuerzas, es por la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo nos ayuda, aun cuando tenemos problemas, pereza o somos tentados a pecar. Con la ayuda del Espíritu Santo vencemos la pereza y el cansancio. Ahora, ¿cómo vencemos la pereza? Pues dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No se quiere levantar, pues en el nombre de Jesús me levanto, porque escúchelo bien, yo no digo cómo me siento, yo ordeno cómo me siento. Me siento cansado. No, hoy me siento fuerte, hoy soy bendecido, hoy tengo el poder de Dios y hoy soy triunfante. Escúchelo bien y recibe esta revelación. Nosotros no decimos cómo nos sentimos, porque si digo, me siento cansado, me siento como triste, y en la casa hay alguien que nos hace la segunda y dice, sí, siga durmiendo, hoy es domingo, si no quiere ir a la iglesia no se preocupe. Entonces tenemos gente que nos sigue la corriente. Por eso, mis amados, nosotros no nos decimos a nosotros mismos cómo nos sentimos, sino nosotros ordenamos a nosotros mismos cómo debemos sentirnos, cómo debemos vivir cada día en victoria. Hoy soy bendecido, hoy tengo el favor de Dios, hoy voy a hacer todas las cosas que tenga que hacer hoy, no voy a dejar nada para mañana, porque yo ordeno mis pasos y le ordeno a mi vida, a mi mente, a mi corazón, que hoy es un día victorioso y bendecido, porque Cristo mora en mí, y si Cristo mora en mí, pues somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Entonces, mi amado, recibe este rema, esta revelación preciosa, mis amados, que tú no dices, es que me siento triste, me siento baja nota, no quiero orar, no quiero leer, no quiero arreglar la cocina, no quiero bañarme, no quiero salir, no quiero. Entonces, el diablo dice, bueno, listo, no hay problema, y le ayuda. Pero nosotros no decimos cómo nos sentimos, nosotros ordenamos cómo debemos sentirnos y caminamos en el Señor. Entonces, mis amados, el Espíritu de Dios nos da ánimo para seguir adelante. El Espíritu Santo nos ayuda a resistir las tentaciones, nos da dominio propio para decir no y mantenernos firmes ante un vicio o una mala acción. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece. El Espíritu Santo nos ayuda a afrontar las pruebas. Y ese testimonio de esta pastora costarricense que estuvo con nosotros hace algunos meses atrás me impactó. Dijo, en la pandemia, mis padres que eran pastores, murió mi papá y a los 7 días murió mi mamá. Mi amado, eso no es que se le quemó el arroz, que se le olvidó pagar el recibo del agua. Eso es algo fuerte para una persona que ama a sus padres. Y para cualquiera que quiere volver atrás y agarrarse de eso para no buscar a Dios es facilito. Dios, tú que tanto dices que nos amas, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mi papá? Es más, ellos te servían en el ministerio y cómo nos dejaste. Ahora yo estoy por aquí solo y triste ahora, con mi pena y mi dolor. Y ando por aquí, llevando por aquí, diciéndole y contando a la gente, mi mamá murió en la pandemia, mi papá murió en la pandemia. Y está vulgando a alguien que le diga, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Esas personas, si siguen en esa tónica, son muy dados a tener pensamientos de suicidio. Esas personas
que dejan la cola del gato muerta por fuera para estarlo suavizando, son los que el diablo empieza a meter en su mente pensamientos de suicidio. Dice, sí, ¿tú qué haces aquí? Dios no te quiere. Perdiste a tu mamá, perdiste a tu papá. Más bien muérete también y reúnete con ellos. Y eso le parece bonito a algunos. Por eso, mi amado, una de las cosas que tú debes evitar es tener autolástima contigo mismo. Porque la autolástima abre la puerta a los demonios. Y que vengan demonios y opriman tu vida. Y vengan demonios y te atormenten. Porque el problema de nosotros está en la mente. Y vuelvo a compartir el testimonio de mi hija que me impacta. La niña tenía 2 o 3 años. Y un día como a las 7 de la noche, ya se acostaba temprano, subió diciendo, papá, mamá, oren por mí. Oren por mi mente que no puedo dormir. A mí me impacta porque una niña de 2 años recibió la revelación que el problema nuestro está en la mente. ¿Cuál es la revelación? Porque hay personas ya maduras, adultas, con un grado en la universidad, con tesis, ¿cierto? Con todas esas cosas y no se han dado cuenta que el problema de ellos está en su mente, en los pensamientos que dejamos albergar, en los pensamientos que permitimos para que el diablo nos ataque. Sí, en la vida nos va a pasar cosas duras y difíciles alguna vez, y eso Dios lo permite para madurar, pero no te agarres de ahí, como aquella niña que tenía una mascota y murió. Y le dijo, papá, permíteme enterrar la mascota. ¿Dónde, hija? En el patio de la casa. Y ya la estaban enterrando y abrieron el hueco. Y dijo la niña, papá, pero dejemos la cola por fuera para que yo pueda estar acariciando todos los días ese gato muerto. Y así le pasa a esas personas que viven rumiando un problema que les pasó. Una dificultad que les pasó un día. Viven rumiando en esa situación. Viven acariciando la cola de ese gato muerto. Y por eso no tienen libertad en el Señor. No tienen esperanza. Viven vidas tristes, caóticas. Simplemente porque no han entendido que eso ya pasó. Hay un pasaje que a mí me bendijo mucho. Yo tenía como 12 años cuando lo aprendí de memoria. Está allí en Job 13 al 18. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Dios tu mano, si hubiere iniquidad en tu mano y la echares fuera de ti, entonces mirarás tu miseria como aguas que pasaron, ni te acordarás de ello. Esto es poderoso. Las cosas que pasaron, pasaron. Y Dios nos da la gracia para olvidar y para comenzar de nuevo. Por eso no permitas que el enemigo te ataque, que el enemigo te oprima, que el enemigo ahí llegue con esos pensamientos a manipular tu vida. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo, en los momentos de dolor o tristeza, nos ayuda a tener paciencia y no perder la esperanza. Es decir, hay esperanza, hay confianza. Y nuestra mayor esperanza es la esperanza bendita, que un día veremos a Jesucristo cara a cara cuando Él regrese por nosotros en el rapto. Número 4, el Espíritu Santo transforma nuestras emociones. ¿Qué son las emociones? Son respuestas intensas y breves ante situaciones internas o externas. Por ejemplo, ¿qué hace un impío, un hijo del diablo, cuando de pronto está martillando y se golpea un dedo? Grita y dice una grosería. ¿Qué haces tú cuando te machacas, cuando te golpeas en un momento? ¿Qué sale de tu corazón? Porque va a salir lo que hay en nuestro corazón. No va a salir otra cosa. Por eso, mis amados, ahí podemos ver y entender nuestras emociones. Porque son respuestas intensas y breves ante situaciones internas o externas, dependiendo lo que hay en nosotros.
Si en nosotros está el Espíritu de Dios, pues nuestra reacción en el momento va a ser diferente a una persona que no tiene el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en su corazón. Ahora, mis amados, generalmente las emociones son reacciones impulsivas. Y las emociones están principalmente en estos 4 grupos. Por ejemplo, alegría. Por allá en Campo Hermoso había un señor que vendía maíz con dulce, unas bolitas. Iba golpeando, ¡alegría! Iba con ese balde por ahí gritando, ¡alegría, alegría! Mis amados, y Dios nos llamó para estar alegres. Pero nosotros no podemos estar risueños en cualquier momento. Por ejemplo, en un velorio, en una situación difícil, en una caída de persona que a veces nos toca. Porque si nos reímos, la persona que se cayó se va a sentir mal. ¿No es así? Entonces, Dios nos dio alegría para expresarla en el momento preciso. Nosotros no podemos estar haciendo chistes en un velorio. Es que somos alegres. No. Hay tiempo para todo. Ahora, nosotros no podemos estar riéndonos de las demás personas o haciendo chistes de las demás personas. ¿Cómo se llama eso? Sarcasmo, ¿cierto? Bullying. Y eso tenemos que, si hay eso en nosotros, tenemos que quitarlo, porque eso no le agrada al Espíritu Santo de Dios. O tristeza. ¿Cuándo nos da tristeza? Cuando nos duele el corazón, ¿cierto? Por alguna situación. O miedo. O ira. Y la ira puede estar en la rabia o en el enojo. ¿Cuándo nos da ira, rabia o enojo? Cuando alguien hace algo contrario a lo que yo quería. ¿No es así? O a lo que es correcto. También hay emociones como de sorpresa. Una de las cosas, mis amados, que tenemos que hacer es no tirarnos las de vivo dándole sorpresas a las personas. Porque a veces sorpresas salen mal. Y la gente, en lugar de ser bendecida, ¿sale qué? Dolida. Más bien que la sorpresa seamos nosotros, con nuestro carácter y con nuestra amabilidad para las personas. Y asco. Y eso es lo que tenemos que entender. Es también una emoción. Ahora, el Espíritu Santo nos da dominio propio y paz. Y nos ayuda, por ejemplo, en un momento. Por ejemplo, a ir a hablar con un mendigo. ¿Cómo huele un mendigo? Impresionante. Pero cuando Dios quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, algo con esa persona, aún el Espíritu Santo nos da fuerza y fortaleza. ¿Para qué? Para mantenernos firmes aún ante un olor que no es agradable, un olor que es desagradable. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos da dominio propio, paz, en lugar de reacciones impulsivas, de reaccionar impulsivamente. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Cuántos en el mundial, en la vieja vida, se tiraron la cena de Navidad, el cumpleaños, porque le dio ira y se fue? Se fue Carlos, se fue Andrés, se fue. Ese se pone bravo por todo y se fue. Eso éramos algunos en el mundial, en la vieja naturaleza, que por cualquier cosita nos daba ira y nos tirábamos las cosas. Pero ya en el Señor es diferente. El Señor nos da dominio propio. No quiere decir que nos quite la emoción, porque las emociones están ahí, ¿cierto? Y son creadas por Dios, ¿cierto? Y eso es bueno para nuestras vidas. ¿Qué tal que nosotros no tuviéramos emociones? Seríamos como robots. Pero damos gracias a Dios por esas emociones. Y Dios cambia esas emociones, nos da dominio propio, nos da paz, ¿cierto? En lugar de reacciones impulsivas. El Espíritu Santo no elimina lo que sentimos,
sino que guía nuestros sentimientos con la verdad. ¿Cuántos cuando niños se ponían bravos y cogían el balón porque era de ellos y se iba? ¿Lo vieron así generalmente? Estaban jugando todos y no, yo me voy, me pegaron y se fue. Eso es una reacción impulsiva. Y generalmente los que compraban balón eran los que menos jugaban. ¿No es así? Los mejores jugadores no tenían balón y detrás del que rogándole hay para que prestara el balón. Entonces, mis amados, desde niños empezamos a sentir esas reacciones impulsivas, esas emociones que tienen que ser controladas y tratadas por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo no elimina lo que sentimos, sino que lo controla, lo regula, ¿cierto? Regula nuestros sentimientos con la verdad, permitiéndonos vivir y mostrar el fruto del Espíritu. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Yo bendigo a mi esposa porque ella tiene una gracia y tiene un nivel alto de revelación. Y ella me dice algo: mire esto, pero no diga nada. No se alborote. Esté quietico, pero mire, ella lo ve. Y ella tiene ese control para ver las cosas y no espelucarse. Y ese es el control que tú tienes que tenemos. Porque sería triste que no viéramos las cosas y la gente nos engañara, se burlara de nosotros. O nos cogiera de los tontos del paseo. Pero el Espíritu Santo nos revela. Dice, mire eso, pero quédese quietico. No se vaya a esplumar. No se vaya allí a regar, quédese tranquilo, ya vio, ya está mirando la situación y eso va a cambiar. Mis amados, eso es madurez espiritual. Ese es el poder que necesitamos por dentro. Eso es lo que necesitamos para vivir vidas victoriosas y para vivir vidas en paz. Y no estar siendo manipulado por las emociones y viviendo siempre por las emociones, porque eso hace que tengamos vidas miserables. Porque siempre, en todo lugar, habrá una persona que nos ame, que nos reciba, que nos ayude, pero también habrá una persona que nos rechace, ¿cierto? Que se burle de nosotros y que no quiera nada de nosotros. ¿Ve? Eso siempre va a haber. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en victoria y que tome control de nuestras emociones ahí, que nos dirija, ¿cierto? Que sea ese termostato ahí para, en el nombre de Jesús, no explotar, sino ver las cosas, pero verlas tranquilamente y pasadamente. Diga conmigo, ya no me voy a espelucar. Eso es clave, porque vamos a ver las cosas. Eso es el Espíritu Santo, nos revela, nos muestra, pero ya no vamos a explotar, porque el Espíritu Santo nos guarda, nos sostiene y nos lleva de victoria en victoria. Ahora, mis amados, solo el Espíritu Santo tiene el poder para ayudarnos a vivir en victoria. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Algunos luchan con sus emociones, dicen, ¿y yo por qué yo soy así? ¿Por qué yo soy tan metido? ¿Por qué yo tengo ese problema de que cualquier cosa que lo veo lo suelto? Que yo no tengo pelo para decirle la verdad a la gente y eso me causa problemas. ¿Por qué? Porque una persona así la gente lo rechaza, lo abre del parche. Y entonces dicen, no, ¿por qué la gente no me quiere? ¿Por qué la gente me rechaza? Mi hermano, porque no tiene termostato. Porque lo que se le ocurre lo dice. Y ahí es donde necesitamos el control del Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo para que podamos experimentar las bendiciones de una vida santa, de una vida separada, apartada para Dios. No por nuestro esfuerzo, sino por su poder. Ese poder que habita en nosotros, ese Espíritu Santo que nos lleva en victoria y en bendición. Por eso, mi amado, toma esos 4 puntos. Escucha la prédica nuevamente y ora con base en esos 4 puntos y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar y vas a pasar a un nivel mayor de bendición y de favor de Dios, a un nivel de gracia y de favor de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en todo. Dice la palabra que le dio sabiduría a estos 2 hombres para crear los artículos del tabernáculo. Dice que le dio sabiduría en todo arte.
Y eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría en todo arte, en lo que hagamos, que seamos hallados 10 veces mejor. Y eso lo logramos con la comunión con el Espíritu Santo. Esa persona que vive en nosotros y que nos lleva a tener vidas victoriosas.